Cuando la iglesia se enfoca más en agradar a la sociedad que en agradar a Cristo, pierde el propósito para lo cual fue llamada. Hemos sido salvados para ser la sal y la luz del mundo. Por lo tanto, la lámpara debe iluminar a todos los demás, donde estemos. Seamos el fiel reflejo de Jesucristo. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Y habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Amén. Y también tengo el texto de Romanos 12:1 que dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. El tema que me ha correspondido es la iglesia frente al caos cultural actual. Y como introducción vamos a decir lo siguiente: vivimos en una época donde la confusión moral, ideológica y espiritual se ha convertido en el lenguaje cotidiano en todas las áreas de nuestra vida diaria. La palabra pecado o malo ya no se nombra o se le baja el perfil, y todo esto se ha ido suavizando. El caos cultural no es fruto de la casualidad, es el resultado de décadas de alejamiento de Dios, de la exaltación del hombre, sus cualidades, sus descubrimientos, de su autonomía y de la sustitución de la verdad revelada, que es la Biblia, por narrativas humanas. La iglesia actual, es decir, cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y que ha sido llamada afuera de este mundo en caos, del pecado que nos rodea, para que no nos amoldemos a este mundo con sus maquinaciones para el pecado. ¿Por qué decimos Salvador y Señor? Porque Él nos ha salvado. Estamos muertos en delitos y pecados. Necesitamos un Salvador. Y Cristo cumplió esa tarea de salvarnos. Pero Él también quiere ser el Señor en nuestra vida, de nuestro ser. Imaginen, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado, es de Él. Pero muchas veces, hermanos, guardamos una parte para nosotros. Muchas veces más que una parte. Por eso es necesario que Él sea también Señor en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de cada uno de los miembros que somos los hijos del Señor. Entonces, ¿qué nos atañe a nosotros? ¿Cuál es mi parte en esta tarea, en este trabajo que el Señor nos ha encomendado? La mies es mucha, los obreros pocos. En primer lugar, vamos a ver la cultura postmoderna, el rechazo a la verdad absoluta. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y sabemos que esa es la verdad que ha sido revelada a los hombres, que Dios le plació que a través de esta palabra nos salvásemos, que sea predicada en todo el mundo y que si no hubieran personas que predicaran, las piedras hablarían. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hay personas que dicen: no hay verdad absoluta. Por eso que hoy día hay mucha gente que cree muchas cosas, inclusive dentro de las mismas iglesias. Pero lo único que sabemos que es la verdad absoluta es la palabra de Dios. Ella no ha cambiado, sigue siendo la misma, con todos los principios y verdades revelados para nuestra vida. Nosotros sabemos que es nuestra única regla de fe y conducta, de fe y práctica. Todos piensan y aceptan que no hay verdad absoluta. Y este es un pensamiento que Satanás desde el huerto de Edén ha tratado de desacreditar la palabra de Dios. Porque el único objetivo de Satanás es desacreditar a Dios, que no es bueno, que está lejos de nosotros y que nos está mintiendo o ocultando alguna cosa.
También en otras congregaciones ya no se acepta la Biblia como la única norma de fe y de práctica, sino que han añadido nuevas cosas, nuevos comentarios, nuevos libros, pero este libro se ha dejado de lado. Este relativismo moral conduce a la confusión y nos vamos a encontrar con personas que dicen: yo creo que Dios es una energía. Y hay que decir pensar positivo. ¿Han escuchado eso? Pensar positivo. Si tú piensas positivo, ¿cierto?, te va a salir bien las cosas. Nosotros como cristianos debemos encomendarnos a nuestro Dios. Y si aceptamos las cosas buenas, también debemos aceptar las cosas de acuerdo a nuestra perspectiva son malas. Las enfermedades, los problemas, las dificultades, en fin, muchas cosas que nos suceden en el camino. Pero sí debemos aceptar que todo lo que proviene de Dios es bueno. Y todo va a ser para nuestra ayuda y bendición. Entonces, este relativismo moral conduce a la confusión. Porque cuando todo es relativo, nada es realmente falso o verdadero. El Salmo 11.3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este pensamiento o rechazo a las verdades bíblicas no son nuevas. El mundo oyente cada vez está más incrédulo a las voces de los predicadores de la palabra de Dios. Y esto no es nuevo. Vamos a ver lo que pasó en Hechos 17, del 23 al 28. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, aquel que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con mano de hombres, necesitado de algo, pues él nos da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, y si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. ¿Y el 32? Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlarán y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cierto? Lo que le pasaba a Pablo. Algunos se burlaban y ahí Pablo los encontraba como supersticiosos, que creían en muchas cosas, muchas voces, pero al final de todo no creían en nada. Entonces la gente está más reticente a creer el Evangelio, porque piensan que es una de las verdades que hay en este mundo. Pero nosotros sabemos y entendemos que es la verdad, ¿sí? ¿Y por qué nos cuesta tanto compartirla, predicarla? Si es el remedio para el pecado, ¿por qué no lo estamos recetando diariamente a toda persona? ¿Por qué nos cuesta tanto compartir el Evangelio? Sin lugar a dudas que hay muchas cosas que como cristianos estamos en deuda. ¿Por qué no entregamos nuestra vida completa al Señor si es por el cual debiéramos trabajar al Señor? También es una respuesta que debemos dar cada uno de nosotros. En segundo lugar, vamos a ver la exaltación del yo. Leíamos, ¿cierto?, que habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, hinchados. Hay infinidad de cosas que nombra aquí el apóstol Pablo en esta carta, la segunda carta de Timoteo. Que sin lugar a dudas es cuando el hombre se exalta, que piensa que tiene superpoderes. Yo trabajo en una librería y con esto del feminismo, ¿cierto?, llegan y les infunden en los niños son superpoderosos. Niñas superpoderosas, o el poder está dentro de ti, o buscan infinidad de cosas. Y así van jugando con la mente de las personas. Solamente quieren la exaltación del yo, ¿cierto? El egoísmo. Estamos viviendo en un mundo actual de mucho egoísmo, en donde se nos señala: ámate a ti mismo, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Una vez llegó una persona con depresión al trabajo y buscaba un libro de autoayuda. Yo no soy vendedor, pero de repente me corresponde, o atiendo personas. Y yo le dije: mire, ¿quiere que le recomiende un libro? Me dijo: sí, quiero que me recomiende un libro. Pero la persona buscaba un libro de autoayuda. Me dice: ¿sabe qué libro le va a recomendar? La Biblia. La Biblia le va a recomendar para que la lea. Este libro le va a ayudar a su vida espiritual. Porque usted no necesita barniz por fuera. Necesita sanar su vida espiritual. Que encuentre a Cristo. Y que vean este libro. Las salidas, no a un problema, sino a muchos problemas. Ahí va a encontrar la solución. Muchas veces, hermanos, las personas buscan cosas que no necesitan.
También nosotros como cristianos buscamos cosas que no necesitamos, compramos cosas que no necesitamos y que pensamos que nos hacen felices, pero no nos hacen felices. Las personas no son felices porque no tienen a Cristo en su corazón. Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros no debemos buscar la exaltación del yo. No debemos ser egoístas. Inclusive dentro de nuestras congregaciones no debe haber egoísmo. El mundo de hoy día exalta el yo. Nosotros como cristianos debemos de buscar que Cristo sea exaltado y glorificado. En segundo lugar, vamos a ver ideologías modernas que desafían la fe cristiana. En primer lugar, vamos a ver ideología de género. Yo les dije que ayer me pasaron dos cosas. En primer lugar, escuché a una persona que dijo, no hay verdad absoluta. Y en segundo lugar, llegó a mis manos un libro. En su portada había un niño y en su mano tenía un pingüino. Lo di vuelta, porque tengo que escanear los códigos, lo di vuelta y aparecía la parte de la espalda de una niña. Va, qué raro. Me llamó la atención. Lo volví a dar vuelta a su carátula y la niña parecía niño. Ya. Después en el código había un arcoíris. Yo dije, ya por sé por dónde va. Y el libro empezaba, soy Andrés. Y al final no era Andrés, era Andrea. Y decía, depende, y los niños hablaban, depende cómo tú lo veas. Este no es un libro para niños, es un libro para niños. Entonces, la ideología de género se ha metido tan profundo en la vida de las personas, y con todas estas leyes que están saliendo hoy día, ¿cierto? Especialmente la ley Karim, nosotros no podemos decir nada. ¿Cómo le explicamos a los niños? Porque me hicieron esa pregunta a los niños. ¿Cómo un niño se siente niña? Y nosotros que nunca pasamos por eso, y cuando alguien jugaba, por ejemplo las niñas, jugaban a las bolitas con los niños, era mal mirado. O cuando las niñas jugaban a la pelota también era mal mirado. Hoy en día ya no hay diferencia. Las niñas juegan al fútbol, ¿cierto? Van a campeonatos mundiales, infinidad, y quieren ganar lo mismo que los hombres, que se nivele la cancha, ¿cierto? Que ganen lo mismo los hombres que las mujeres. Pero la ideología de género va más allá. Esta corriente no solo cuestiona, sino que niega el diseño perfecto de Dios. El Creador se equivocó en hacerte. Génesis 1:27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y esta es la respuesta que debemos darle a los niños. Dios hizo un hombre y una mujer. Pero Satanás ha sido tan astuto que ha ido confundiendo a las personas para que sientan este tipo de cosas, porque realmente es así. Pero como dije, Satanás ha sido tan astuto que ha ido produciendo este caos a nivel mundial en que las personas no sabemos si son hombres o si son mujeres. Ya no hay, ¿cierto?, una notoria diferencia entre hombres y mujeres. Nosotros en la iglesia también debe haber una diferencia. Con nuestra vestimenta, con nuestro vocabulario, con lo que pensamos, con lo que escuchamos. En sus celulares, ¿cuántas cosas no tienen? Yo les pregunto, ¿tienen música cristiana? ¿Tienen predicaciones? ¿Tienen temas? Porque yo cuando veo a un hermano con su audífono, yo no pienso que está escuchando música cristiana. Perdón que sea mal pensado, pero no pienso. Pero sí debería ser así, que estemos escuchando música cristiana. Por lo tanto, debe haber una diferencia notoria, hermano, notoria. Porque somos parte del cuerpo de Cristo y algo está fallando también dentro del cuerpo de Cristo. Estas leyes, como decía, están como viniendo a maniatar y que delante del púlpito no podamos decir muchas veces estas cosas. Pero también debemos decirlas con sabiduría. Pero no podemos dejar lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, que en el principio crió Dios varón y hembra, a su imagen, a su semejanza. Y esto ha sido producto que del hombre se ha ido alejando de Dios a consecuencia del pecado. Los hombres y mujeres extraviaron su camino y se hicieron un camino propio, buscando satisfacer su concupiscencia, según Romanos 1, del 21 al 28.
Los hombres dejaron, dice, el natural uso y se encendieron, hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque Dios los entregó a su extravío. Nosotros debemos tener ojo en nuestras vidas frente a esto. También otra de las corrientes es el relativismo moral. Como yo les decía, el libro y hablaban los niños, decían, lo que tú ves, eso es lo que vas a hacer. Si te sientes niño, vas a ser niño. Si te sientes niña, vas a ser niña. No debemos depender con qué cristal se esté mirando. No debemos depender cómo los hombres ven estas cosas. Porque el hombre dice, no, yo veo esto y esto es lo que yo pienso y lo que digo, lo que yo creo. Las leyes también que se están actualizando dentro de los países. No sabemos si es bueno o es malo. Si es pecado y este ya no se nombra. Inclusive dentro de las propias iglesias. Pero Dios sigue siendo el mismo y sus principios siguen inalterables. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Damos gracias porque Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, siempre misericordioso, que espera que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios, que todas las personas se arrepientan y vuelvan su mirada a Jesucristo. También otra corriente que tenemos es el hedonismo. En Mateo 6:33, que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso le decía, ¿cierto?, en su predicación del Sermón del Monte. Pero hoy en día, ¿qué se predica? Busca el placer, la buena vida, el trabajo, ¿cierto?, las metas, propósitos que tú tengas, estudia, sigue estudiando, hace un magíster aquí y allá. Esto te traerá felicidad, te traerá satisfacción personal. Mas Jesús nos dice, busca el reino de Dios y su justicia. El hedonismo coloca el placer como meta suprema de la vida. Esto producirá una generación que huye de todo dolor, sacrificio e incomodidad. En cuarto lugar, vamos a ver el secularismo. ¿Qué es esta corriente? Busca sacar a Dios de la vida pública y reducir la fe a lo privado. Con el tiempo se va a llegar a suprimir todo lo que es culto, pienso yo. Porque Satanás busca que solamente se le rinda pleitesía a él solamente. Por tanto, este pensamiento busca sacar a Dios de la vida pública y reduce la fe a lo privado. Aún inclusive en los propios trabajos se va a impedir, ¿cierto?, que hablemos del Señor Jesucristo, que prediquemos el Evangelio, que anunciemos a otros que Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Es como que el nombre de Dios les molestase y buscaran otras formas de dioses. Y eso lo vemos a nivel mundial. Hay hombres panteístas, idólatras, también acerca del yoga, que se enseña a los niños de manera a lo mejor lúdica, de manera, ¿cierto?, de hacer ejercicio en los colegios, se les enseña a hacer meditación. Entonces, solamente quieren reducir la fe a lo privado, que sea particular, y eliminando todo vestigio de Dios y su palabra, que ha sido una de las más atacadas desde el huerto de Edén, y poniéndola al nivel de las fábulas e invenciones del hombre, siendo este el trampolín para recibir el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una de las cosas más atacadas ha sido la palabra de Dios, porque como les he dicho, no creen que la Biblia es la palabra de Dios. En segundo lugar, dice que tiene muchas invenciones, inclusive hombres cristianos dicen que hay que estudiar la Biblia desde otro punto de vista, pero nosotros no debemos de dejar eso. Debemos seguir sosteniendo y creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. En tercer y último punto, vamos a ver los efectos en la iglesia. ¿Qué decía Romanos 12:1 y 2? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo. Hasta ahí nomás, vamos a ver. A este siglo. Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Y no os conforméis a este siglo. Pablo vivió hace más de 20 siglos atrás. Y muchas veces decimos, antiguamente era mejor la vida. Y decimos, todo lo pasado fue mejor. Todas las cosas anteriores fueron buenas. Pero habrá sido muy bueno en el tiempo de Pablo, era mejor todavía. Pablo está hablando que en este siglo malo, habla del siglo malo. ¿A qué se referirá el siglo malo? En cuanto a lo espiritual. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora?
vamos a ver que la iglesia se ha ido acomodando a todos los cambios culturales que hoy día existen. Con la pandemia nos acomodamos y ya los cultos, no es lo que yo creo, pero lo que yo veo es que los hermanos dicen, no, si participar presencialmente ya no es tan importante. Entonces para eso tengo el Zoom. Eso es irse acomodando. Es decir, que no me provoque cierto trabajo, podríamos decir, ¿cierto? En simples palabras, y que pueda seguir cómodo en mi estado espiritual. Ya no estamos haciendo el esfuerzo necesario. Y toda nuestra cultura ya se está acomodando. Se ha ido acomodando. Y como iglesia también. Aun cuando no lo decimos, en la práctica lo vemos. Porque es así. En primer lugar, nos estamos acomodando a este mundo. Es la realidad de la iglesia. Nos estamos adaptando. En segundo lugar, hay tibieza espiritual. Dentro, aun cuando cantemos en el culto, ya no cantamos con sencillez. Si es posible, cada vez cantamos más bajo, para que no nos escuchen. Ya la Biblia no forma parte de lo que llevamos al templo. Están nuestros celulares. Ya no leemos la Biblia de este libro, sino nuestros celulares. Nos hemos ido adaptando. Todo ha pasado a formar parte de nuestro celular. Los himnos, la Biblia, los temas. Todo está dentro de él. Por lo tanto, todo esto, ¿cierto?, va formando parte de nuestro acomodo y también de nuestra tibieza espiritual. En tercer lugar, la pérdida de misión. Cuando la iglesia se enfoca más en agradar a la sociedad que en agradar a Cristo, pierde el propósito para lo cual fue llamada. Hemos sido salvados para ser la sal y la luz del mundo. Jesús les dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino que se enciende encima del candelero. Y el versículo 12 de Mateo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la lámpara debe iluminar a todos los demás, donde estemos. Seamos el fiel reflejo de Jesucristo, que sin pronunciar palabra, otros puedan decir, tú eres diferente, por tu hablar. ¿Recuerdan a Pedro cuando le dijeron? Me parece que tú eres Galileo, le dijeron. ¿Y Pedro qué dijo? No, yo no soy, ¿cierto? Parece que tú eres discípulo. No, yo no soy discípulo. Hermano, muchas veces negamos también a nuestro Señor con esas palabras. Cuando negamos que somos cristianos, ¿nos da vergüenza? No debiera darnos vergüenza decir que somos cristianos. La lámpara entonces se pone encima de la mesa para iluminar a los demás. Y la sal para dar sabor y preservar del pecado. Nuestra conducta, nuestros hechos, lo que hacemos. Nos falta que alguien nos esté mirando. Dios se nos está mirando. Pero no debemos hacerlo con ese sentido, sino porque somos hijos del Señor y queremos agradarle en todo. Por lo tanto, cuando la iglesia pierde el sentido, ¿cierto?, para lo cual fue llamada, para alcanzar a otros para Cristo, ¿qué estamos haciendo nosotros, parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Como miembros de este cuerpo de Cristo. No es que los hermanos no, somos nosotros, en primer lugar, debemos de juzgarnos. En primer lugar, cada uno de nosotros debe juzgarse. Y decir, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Cristo? ¿Estoy realmente siendo influenciado por todos estos pensamientos? ¿Qué me satisface más? ¿La vida espiritual o la vida que el mundo me ofrece? Si decimos que Cristo es nuestro Señor, obedezcámosle al Señor de la obra. Él es nuestro dueño. A Él debemos pedirle permiso. A Él debemos de pedirle la autorización si esto te agrada o te desagrada. Como conclusión, como iglesia debemos ser apoyo y columna de la verdad. Esto implica disciplina y compromiso diario en cuanto a la lectura de la Biblia, ¿cierto? En segundo lugar, estar velando y orando esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito. Si el Señor me hallare, sirviéndole, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. En tercer lugar, ser consecuentes entre lo que predicamos y lo que vivimos. En cuarto lugar, someternos y servir a Dios en primer lugar. Hermanos, los que trabajamos somos sometidos a un examen. Si usted no sirve, prácticamente es echado fuera del trabajo, es despedido. Aunque tenga la cantidad de años que tenga. Si no le sirve, lo echa.
¿Estamos haciendo la obra del Señor? ¿Estamos cumpliendo nuestra labor para la cual fuimos nosotros llamados? Por tanto, debemos someternos y servir a Dios en primer lugar. En quinto lugar, ser atalayas en medio de este mundo incrédulo, que no quiere escuchar la palabra de Dios. Y por último, predicar todo el consejo de la palabra de Dios, con valentía, con conocimiento y con el poder del Espíritu Santo, para que las personas cuando nos oigan puedan pensar, tiene razón, creo que Cristo es el Señor del mundo. Vamos ahora. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos, y cuando hacemos una introspección en nuestra vida personal, Señor, ¿cuántas veces, Señor, te hemos fallado y no hemos cumplido la labor para la cual tú nos has llamado? Ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Ayuda a tu iglesia, Señor, no solamente a esta iglesia local en la cual estamos reunidos el día de hoy, sino también a la iglesia universal, Señor, a tantos creyentes en diferentes partes del mundo, Señor, que a lo mejor están viviendo las mismas situaciones que nosotros, pero con mucho más restricciones. Te rogamos por tu iglesia, Señor, que tú has llamado fuera de este mundo para vivir y para honrar tu nombre. Y quisiéramos, Señor, que tú nos dieras la fuerza, la valentía, Señor, y las palabras en nuestros labios, Señor, para hablar a tiempo y fuera de tiempo de tu palabra, Señor. Aunque nos dijeran que somos locos, fanáticos, Señor, quisiéramos ser así, de esa manera, Señor, para predicar y anunciar tu palabra a todas las personas que podamos encontrar. Levántanos, Señor, de este tiempo que hemos meditado, Señor, en parte de tu palabra, para ser hombres sabios y prudentes en esta tierra. Bendícenos grandemente, Señor, te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.